¿Ya todos tienen hojitas, hermanos? ¿Hay alguien que haga falta? Acá la hermana Luz, hermano. Y, y también con... ¿Necesitan plumas? ¿Tu hermana? ¿Necesitas pluma? Voy a dejar una para mí aquí. Listo, mis hermanos. Pues vamos a comenzar entonces un capítulo nuevo. Ya, por fin, ya terminamos el capítulo 9 acerca del libre albedrío. Y ahora vamos a entrar en el tema del llamamiento eficaz. Es solamente el primer párrafo, hermanos, así que ténganos un poquito de paciencia en lo que les hablamos acerca de todos los demás párrafos, ¿no? Porque si surgen dudas sobre todo del llamamiento eficaz y que no estamos hablando en ese momento, muy seguramente más adelante vamos a estar, gracias hermano, vamos a estar hablando entonces acerca de esto. ¿Va? Entonces, si tienen ahí su confesión o ahí mismo en la hojita que les di, ahí viene el párrafo primero que vamos a estar estudiando el día de hoy, acerca del llamamiento eficaz. Entonces, se los leo, hermanos, y poco a poco vamos a estar estudiando en esta tarde. ¿Va? Dice de la siguiente manera: aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene a bien en su tiempo señalado y aceptable, llamar eficazmente por su palabra y espíritu, sacándolos del estado de pecado y muerte en que estaban por naturaleza, y llevándolos a la gracia y la salvación por Jesucristo, iluminando de modo espiritual y salvador sus mentes, a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades y por su poder omnipotente, induciéndoles a querer hacer lo bueno y llevándoles eficazmente a Jesucristo. Pero de modo que acuden a Él con total libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición para hacerlo. Entonces, si se fijan aquí en todo este proceso, está hablando de Dios. Implícitamente está diciendo primeramente aquellos a quien Dios ha predestinado para vida, tiene a bien Dios en su tiempo señalado y aceptable llamar eficazmente por medio de su palabra y por su espíritu. Aquí, hermanos, vamos a poder entonces contemplar 7 cosas que podemos ver dentro de este párrafo, que inclusive ahí van a poder ver 1, 2, 3, si acaso no tienen una pregunta del cuarto, pero sí del sexto, gracias. Pero todas las demás, básicamente viene una preguntita por cada una de las características que nosotros vamos a estar estudiando. Entonces, en este primer párrafo vamos a poder ver primeramente quiénes son los destinatarios de este llamamiento eficaz. Y entonces, ¿quiénes van a ser? Y nos responde la confesión de una manera clara. Pues son aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida. Y que por eso dice en Romanos 8:30, a los que Dios predestinó, a esos también llamó, y a esos justificó, y a esos glorificó. ¿Sí? Entonces, aquellos que son receptores de este llamamiento eficaz son solamente los que Dios ha preordenado para vida eterna. Aquellos que están dentro de su plan, como ya lo vimos anteriormente, hermanos, son aquellos que, como lo vamos a ver en un momento, en el tiempo señalado, el Señor va a hacer este llamamiento eficaz, que es de una manera interna, donde va a cambiar los corazones de las personas, donde va a cambiar las mentes,
donde va a liberar las voluntades y donde una vez que haya transformado internamente a estos pecadores que estaban en un estado de pecado, una vez transformados, los va a traer hacia sí mismo. ¿Sí, hermanos? Pero son solamente aquellos que Dios ha determinado para vida eterna, y de tal manera que, como vimos anteriormente en otras lecciones, son un número finito, son un número determinado de personas a los cuales Dios va a llamar. ¿Sí? Porque esta no es finalmente una obra de los hombres, hermanos. Es una obra de Dios. Es un llamamiento que Dios hace a los hombres en el momento en el que Él quiere, ¿sí? Cuando Él quiere, como Él quiere, por medio de su palabra y por medio de su espíritu, para que aquel que estaba muerto, de un momento a otro, entonces esa persona tenga vida. ¿Sí, hermano? Sí. De hecho, una de las características que estamos hablando es que cuando vamos a hablar nosotros del llamamiento eficaz o de la regeneración, son básicamente lo mismo, ¿vale? Solamente que se está viendo desde diferentes ángulos, porque desde este ángulo el llamamiento eficaz se está viendo desde la perspectiva en cómo Dios entonces está haciendo esa obra para finalmente atraerlo. Y cuando nosotros hablamos finalmente de la regeneración, estamos hablando entonces de esa transformación interna, pero son básicamente lo mismo, porque en el momento en el que ocurre este llamamiento eficaz, simultáneamente ocurre esa transformación del corazón y de la mente y de la liberación de la voluntad. ¿Ok, hermanos? Entonces, ¿quiénes son aquellos que son los destinatarios para este llamamiento eficaz? Sí, sí, los que han sido ordenados de antemano por Dios para vida eterna. ¿Ok? Pero no solamente nos está hablando la confesión de aquellos que son los destinatarios para este llamamiento eficaz, también se nos está hablando de aquel que es el autor de este llamamiento eficaz. Y de manera muy general, pues podríamos decir, pues es Dios, ¿no? Pero si se fijan también aquí en cómo lo está diciendo la confesión, nos está llamando a pensar en que es el Padre el que es el autor de este llamamiento eficaz. Miren cómo dice, entonces, tiene a bien en su tiempo señalado y aceptable llamar eficazmente por su palabra y por su espíritu. Y ahí es donde empieza a decir acerca de que es el Padre, está diciéndonos implícitamente que es el Padre, aunque finalmente el Espíritu Santo es como aquel agente que finalmente opera este llamamiento eficaz. Es entonces el Padre el que es el autor, que es el mismo que finalmente preordena a cada uno en este plan eterno, en este plan perfecto de redención. Es el que, como ya vimos anteriormente, es el que ha entregado un pueblo al Hijo para que el Hijo se entregue por este pueblo y pueda hacer posible la salvación. Y es el que es entonces el autor de este llamamiento eficaz. Y lo podemos ver, por ejemplo, en Tito 3:5, hermanos, cómo nos está diciendo acerca de Dios y particularmente de la persona del Padre, que es el autor de este llamamiento eficaz. Miren cómo dice en Tito 3:5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por causa de su misericordia, y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo.
Entonces ahí nos está diciendo que es Dios el Padre el autor de este llamamiento eficaz. O como lo dice también en Primera de Corintios 1:9, hermanos, dice, fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Sí? Entonces ahí también está hablando acerca de la persona del Padre que nos ha llamado a esta comunión por medio de su Hijo Jesucristo. Y es a través de su Santo Espíritu que Él ejecuta este llamamiento eficaz. Pero Él es aquel que es fiel, aquel que nos ha preordenado y es el mismo entonces que nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo. Así que esta pregunta, aunque de manera general se puede decir es Dios el autor del llamamiento eficaz, podemos decir también de una manera particular, Dios el Padre es el autor de este llamamiento eficaz. Sí, el Espíritu es aquel agente por el medio del cual es aplicada esta salvación, este llamamiento eficaz por el cual ocurre este lavamiento y esta regeneración que estuvimos viendo ahorita en la palabra, en la carta a Tito, pero es el Padre porque nosotros entonces somos llamados a la comunión con su Hijo a través de su Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces vemos cómo Dios el Padre está directamente involucrado en la aplicación de la salvación y no solamente es el Espíritu Santo, no solamente es el Hijo que ha efectuado a través de poner su cuerpo en sacrificio, sino que también es el Padre, el cual es el autor de este llamamiento eficaz. ¿Ok, hermanos? ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Y además se nos muestra en la confesión, hermanos, la ocasión del llamamiento eficaz. Y por eso tenemos aquí esta pregunta: ¿cuándo es que Dios llama efectivamente para salvación? ¿Y se acuerdan cómo dice Romanos 9, Romanos 9:16? Que dice, no depende del que corre, no depende del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Y por eso aquí nos está diciendo esta parte, este párrafo que es en el tiempo señalado. En el momento en el que Dios ha dispuesto, así como dice las Escrituras también en la parte cuando el Señor Jesucristo está hablando con Nicodemo acerca de la obra del Espíritu Santo y cómo el viento sopla y va donde quiere y que nosotros no sabemos ni de dónde viene ni a dónde va, pero sí podemos ver entonces el fruto de la misma manera. En el momento en el que Dios así lo quiere, esa palabra que una persona, que un pecador escuchó, en el momento en el que Dios aplique por medio de su Santo Espíritu, va a obrar y entonces esa persona va a tener vida. Como en algún momento también estuve escuchando de una persona que estuvo mucho tiempo escuchando la palabra y la palabra y la palabra, y esa persona no había tenido una conversión. Esa persona no había sido salvada, pero mientras estaba en un árbol ya viejo, esa persona finalmente estuvo recordando toda esa palabra y fue en ese momento que el Espíritu Santo aplicó la palabra del Evangelio de una manera eficaz y entonces ese hombre fue salvo. Y así ha sido con cada uno de nosotros, que Dios ha utilizado su palabra y el poder de su Santo Espíritu para que en el momento que Dios haya señalado, entonces nosotros vengamos de la muerte a la vida, hermanos. ¿Sí? Y otro punto, hermanos, se nos muestra también la eficacia del llamamiento. Y por eso podemos ver qué tan eficaz
es este llamamiento? Porque, hermanos, alguien pudiera pensar, oye, pero es que, por ejemplo, cuando vamos nosotros al evangelismo, ¿ves todas las personas que están escuchando? ¿Por qué entonces se nos habla de que este llamamiento es eficaz? ¿Ustedes qué opinan, hermanos? Para la persona, entonces que Dios vaya a obrar finalmente en ese momento, si es el momento señalado, si es el tiempo que Dios así lo ha querido, entonces esa, esa obra va a ser. Y es que, hermanos, aquí no hay que confundirse. El llamamiento eficaz no es un llamamiento externo. ¿Sí, hermanos? No es que signifique que entonces en el momento en el que vayamos al evangelismo y prediquemos el evangelio, por medio de ese llamamiento externo, de la proclamación del evangelio, entonces todos van a creer y todos se van a salvar. Ese no es el llamamiento eficaz, hermanos. El llamamiento eficaz es cuando entonces Dios obra en las mentes, en los corazones y en las voluntades de los hombres para traerlos de la muerte a la vida y que entonces ellos, los hombres, nosotros, podamos voluntariamente elegir al Señor. Entonces, sigamos viendo cuán eficaz. Hermanos, ¿han pensado, por ejemplo, en la creación? ¿Cómo vino de la nada y cómo todas las cosas fueron hechas de la nada? ¿Cuán probable era que la creación de la nada viniera a todo lo que nosotros hoy conocemos? ¿Qué tan probable es? ¿Qué sale de la nada? Nada, ¿no? De la nada nada sale. Y entonces, así como no era de probable que toda la creación viniera a existencia, pero finalmente con el poder de su palabra, Dios dijo, y todas las cosas fueron hechas. Y ninguna de las cosas que Dios había planeado para que fueran dejaron de ser, sino que todo vino a existencia conforme a lo que Dios dijo y conforme a lo que Dios había ordenado. De tal manera que entonces, en aquel día que Dios ya había hecho todas las cosas, vio Dios que era bueno. No había faltado nada de lo que Él había dispuesto. Hermanos, entonces con esta ilustración podemos ver entonces el mismo poder de Dios, de nuestra total incapacidad, donde no usa nada de nosotros para poder traernos a salvación, que Él mismo, como dice una parte de las Escrituras, Él mismo hace alumbrar la luz de Cristo en nuestros corazones para traernos de las tinieblas a la luz. Usa ese mismo poder eficaz que así como trajo todas las cosas de la inexistencia a la existencia, así en nosotros hace esa obra de creación para que nosotros podamos ir hacia Él. Así de eficaz entonces es la palabra de Dios cuando el Señor nuestro Dios hace resplandecer a Cristo por medio de su evangelio, por medio de su palabra y por medio de su espíritu. Porque nosotros no podríamos responder, hermanos, de ninguna manera. Porque por eso ya vimos anteriormente en el capítulo 9 cómo es el estado del hombre, cómo es su naturaleza en su estado de pecado. Es como si quisieras ofrecerle un manjar a un muerto. Nunca lo va a desear, hermanos. Así estábamos nosotros en nuestra miserable condición.
pero Dios es el que hace resplandecer a Cristo y es el que nos da vida. Así como en el libro de Ezequiel, cuando están todos los muertos que están secos y sus huesos secos en gran manera, y que le dice el Señor y le pregunta, ¿tú crees que estos huesos pueden vivir? Y él le dice, Señor, tú lo sabes. Y entonces dice, invoca el Espíritu de Dios. Y entonces es cuando todos esos huesos se llenaron primero de músculos y después les dio aliento de vida. Y dice que había entonces un ejército para servir al Señor. Así, así de poderoso entonces, así de eficaz es su llamamiento, hermanos, de tal manera que su llamamiento nunca falla. Su llamamiento, Él dice, así como a los muertos, así como Cristo cuando habló a su amigo Lázaro, que tenía 4 días y que le decían, pero ya apesta, Señor. No, Señor, ya apesta. Y Él le dijo, Lázaro, sal fuera. Y entonces ese que estaba muerto vino a la vida y entonces lo trajo hacia Él. Es así, hermanos, es así el poder tan eficaz de Dios, que cuando Él quiere hacer venir a un pecador, le da la vida y lo capacita y después lo atrae hacia sí mismo. De tal manera que no hay ninguna duda de que el poder de Dios vaya a fallar en Él. Y después tenemos los medios para este llamamiento eficaz. ¿Cuáles son entonces estos medios que Dios utiliza para este llamamiento? Ya lo he estado diciendo, pero vamos a recalcarlo nuevamente. Los medios que Dios utiliza entonces, los medios que Dios se complace en utilizar para este llamamiento eficaz son la palabra y su espíritu. Por ejemplo, en Segunda de Tesalonicenses dice, Segunda de Tesalonicenses 2:14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y de la misma manera, hermanos, Santiago nos afirma en Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Pero no solamente nos dice en su palabra el Señor que Él utiliza su palabra para hacer este llamamiento eficaz, también nos habla que es a través de su Espíritu. Y por eso el mismo Señor Jesucristo, cuando nos está hablando del nuevo nacimiento, dice que nos es necesario nacer por medio del agua y por medio del Espíritu. Inclusive ahí está la pregunta que nos estaba haciendo el hermano Fermín acerca de la regeneración y acerca del llamamiento eficaz. Nosotros indistintamente, aquí por medio de estas porciones de las Escrituras, estamos tomando indistintamente cuando está hablando acerca de la regeneración, porque es también acerca del llamamiento eficaz. ¿Sí? Entonces, no es solamente por la palabra o solamente por el Espíritu, hermanos, sino que es a través de su palabra y su Espíritu. ¿Ok? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué pueden pensar que no es solamente por el Espíritu o solamente por la palabra y que tienen que ser ambos? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? Claro, ok.
Ok. Creed en el Evangelio, hermano. Ok. Ujú. Ok. Sí, exacto. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que se acuerdan de las parábolas que estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo? ¿Y qué era lo que pasaba cuando el Señor Jesucristo estaba hablando en parábolas? La gente no podía entenderlo. Y también dice las Escrituras que todas estas cosas que están escritas en la palabra de Dios se tienen que discernir espiritualmente. Por eso dice también otra porción de las Escrituras que para muchos este mensaje del Evangelio es locura para los que se pierden. Pero para los que gozan o los que gozamos de esta salvación es poder y sabiduría de Dios. De tal manera que entonces, si el Espíritu de Dios no está obrando cuando se está exponiendo la palabra de Dios, la palabra de verdad, aunque yo escuche la palabra de verdad, para mí seguirá siendo locura, porque yo no puedo entenderlo, porque se tiene que discernir espiritualmente. ¿Ok? Y viceversa también, acerca del poder del Espíritu de Dios. En las Santas Escrituras podemos ver muchas señales maravillosas, pero que es solamente a través de las Sagradas Escrituras que estas señales y prodigios se pueden interpretar de la manera correcta. Así que es solamente cuando van juntos estos medios que Dios ha dispuesto que entonces Dios dispone y se complace en obrar a través de ellas, como lo dijo también nuestro hermano, a través de este llamamiento externo por medio de la palabra de verdad y a través de su Santo Espíritu para que obre internamente en nuestros corazones y que entonces seríamos entonces como aquellos ciegos que Dios quita nuestra ceguera o como aquellos sordos y que entonces quita nuestra sordera o aquellos que estábamos muertos y que ahora tenemos vida para poder seguir a Jesús, para poder ir nosotros voluntariamente a Jesús. ¿Ok, hermanos? Ujú. Si quieres ahorita, al final me la vuelves a preguntar y ya si quieres te la respondo para continuar, hermano, ¿vale? Nada más me acuerdas porque si no se me olvida. Y también se nos habla no solamente de los medios que Dios utiliza, que son la palabra y el espíritu, sino además que hay una transición involucrada en este llamamiento eficaz, que ya lo dijimos, pero vamos a decirlo de una manera más precisa, que la confesión entonces nos dice que de un estado de pecado o de un estado de muerte en el cual todos nosotros nos encontramos por esta misma naturaleza, la cual todos participamos, de esa naturaleza o de ese estado de muerte hay una transición a la gracia y a la salvación de Jesucristo. Entonces, siempre va a incluir un antes, hermanos, y un después. Antes, cuando estábamos muertos, como lo declaran las Santas Escrituras en Efesios 2, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero como dice después, cuando nos habla de la transición, que por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros en ese estado de miseria, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, esa es la transición en la que en el momento en el que Dios obra y hace este llamamiento eficaz, nos trae de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, del estado de pecado
a un estado de vida, de perdón, de comunión, de reconciliación. ¿Ok, hermanos? Y el último punto, hermanos, vamos a hablar entonces de las operaciones que están involucradas en este llamamiento eficaz. Y la confesión nos dice, iluminando nuestras mentes para salvación, para que podamos comprender las cosas de Dios, quitando nuestro corazón de piedra y dándonos un corazón de carne, ¿sí? Un corazón vivo, un corazón que pueda ser sensible a las cosas de Dios, sensibles a la salvación, sensibles a Dios, y renovando entonces nuestras voluntades que nunca de ninguna manera, como lo vimos en el capítulo anterior, pudieran escoger a Dios. Para que finalmente entonces lleven nuestras voluntades o que seamos atraídos ahora sí por Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son estas operaciones involucradas en este llamamiento eficaz? Pues Dios obra entonces en las personas que Él ha determinado, alumbrando entonces, como dice Efesios 1:18, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. ¿Sí? Número 2, quitando la dureza de nuestros corazones, como dice Ezequiel 36, 26 y 27. Número 3, dando libertad a nuestra voluntad. Y número 4, produciendo en nosotros el querer hacer el bien, como dice Filipenses 2:13. Entonces lo que logra Dios en nosotros, hermanos, es una transformación profunda. Es una transformación profunda para que, como dice el Salmo 110:3, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Así, hermanos, para que Él obra en nuestros corazones, Él obra en nuestras mentes, Él obra en nuestras voluntades, de tal manera que una vez que ha hecho este llamamiento, esta regeneración en nosotros, entonces nos convoca a venir a Él. Y entonces no es que nosotros vayamos por la fuerza, sino que nosotros, como dice aquí, tu pueblo se ofrecerá voluntariamente. Nosotros es que en ese entonces podemos ir a Dios y que somos atraídos por Cristo, que es el poder de Dios. Así como somos atraídos nosotros por un bello atardecer, por una bella puesta de sol, así como nosotros somos atraídos por el olor de una comida que es predilecta, así como nosotros somos atraídos por una música que nos gusta mucho, de la misma manera, por cuanto nosotros ya tenemos todos esos sentidos, porque el Señor ha hecho esta transformación, de la misma manera nosotros somos atraídos a Él. Cuando estamos escuchando el mensaje de Cristo, el mensaje de salvación, estamos siendo atraídos hacia Él por causa de esta transformación profunda, y ahora voluntariamente, por la hermosura de nuestro Salvador, somos arrastrados a Cristo por la naturaleza de su amor. Como dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, Juan 12:32, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y como dice también Oseas 11:4, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos
como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. ¿Sí? Entonces es así como una vez que hace esta transformación profunda en nosotros, hermanos, que podemos mirar a Cristo y podemos ver lo precioso, que podemos ver a Cristo y ver lo deseable, que podemos ver su amor, y entonces su gracia es irresistible para nosotros, porque es hermoso, porque es precioso, y nosotros nos entregamos voluntariamente a nuestro Salvador. ¿Sí, hermanos? Entonces, hasta aquí, hasta aquí es el estudio la primera parte de este capítulo 10, el primer párrafo. Si hay preguntas relacionadas con este tema, con gusto las respondemos. Entonces, me decías, hermano, acerca de... Ujú. Ajá. Es que es el tiempo que Dios ha dispuesto para que ese pecador venga de la muerte a la vida. No sabemos con exactitud cuándo es cada uno de nosotros, por ejemplo, que íbamos a venir de muerte a la vida, porque no es algo que nosotros hayamos elegido, ¿no? Porque ese nacimiento, hermanos, esa regeneración, así como nosotros no elegimos el día de nuestro nacimiento físico, de la misma manera, nosotros no elegimos el día de nuestro nacimiento espiritual, simplemente nacimos porque Dios así lo quiso. ¿Ok? Ujú. Sí, sí, es correcto. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario. Si quedó todo claro. Si ya lo revolví. Espero que no. ¿No? ¿Todo claro? ¿Seguros? Ajá. Sí. Eh, es que la transición, o sea, es que aquí estamos hablando de que hay una transición que ocurre en este llamamiento eficaz. ¿Sí? De lo que nosotros éramos antes y de lo que nosotros somos ahora después en Cristo, en el momento en el que somos llamados eficazmente por Dios. Entonces hay una transición, ¿no? De un antes y un después, de antes estando muertos en nuestros delitos y pecados y de ser trasladados ahora del reino de las tinieblas a su luz admirable, como dicen las escrituras, de la muerte a la vida. No, no. Ujú.